Nuevo escándalo sacude de pleno al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que habría atendido una llamada desde el Ventorro para pegar un pelotazo urbanístico en el conocido como el Manhattan de Cullera. Según El Plural, que se hace eco de un rumor que pone a Carlos Mazón en una llamada telefónica desde el Ventorro, donde habría tratado el pelotazo urbanístico. Dieron llamadas específicas para alertar de que venía la Dana a las personas dependientes con servicio de teleasistencia. 37 de esas personas murieron por los efectos de la riada. Y esto, que ya de por sí es escandaloso, lo es aún más después de que ayer el vicepresidente de Mazón, Gampan Pols, tuviera los arrestos de decir que lo que falló el día de la Dana fue la autoprotección de los ciudadanos. Pues ha fallado algo que antes no fallaba, que es la autoprotección. Autoprotección es cuando está lloviendo y está entrando el agua en casa, no bajar al garaje a por el coche, que es como fallecieron personas. Y eso no tiene que ver con el aviso o el no aviso, tiene que ver con la conciencia de qué es lo verdaderamente importante en la vida. Bueno, ayer ya escuchábamos a una de las presidentas de las asociaciones de víctimas, en fin, absolutamente alucinada con estas palabras de Gampan Pols. Hoy se ha generado una polémica enorme por ellas. Él no lo entiende. No entiendo la polémica en ningún caso. Lo que dije, mantengo, es que en el momento en que hay una alerta y en el momento en que hay pasamos de la situación de alerta, que es un aviso, a una situación de alarma concreta, que puede ser o no anunciada, pero que es percibida porque aumenta el nivel del agua. Que puede ser o no anunciada. Es ir contra la naturaleza. O sea, no tiene mucho sentido intentar preservar un bien poniendo en juego uno de mucho más valor. En el caso del gobierno de la Generalitat, no hay nadie más. O sea, claro, de verdad que todo su consejo de gobierno funcionó. Claro, pero en esta lógica, en la que estamos, en el que el único responsable, yo no digo, o sea, es efectivamente es un hecho probado que Mazón no estaba donde tenía que estar. No hay ningún tipo de duda, pero también qué miedo si resulta que no está donde tenía que estar, porque le cogió ahí como el presidente del gobierno estaba en algún país fuera, en Japón. No, estaba en China de visita oficial. No, por eso. Y Mazón, con todas las alertas, había ido de comida con una cuerda. Sí, no, lo que te quiero decir es que puede ocurrir. No estoy. Espera. Volvió en el momento de tal. Además, que lo que quiero decir que podría haber pillado a Mazón o a quien sea en un viaje, en un avión, quiero decir que estas circunstancias entenderíamos. Pero si no le quiero quitar, no quiero restar ni un ápice de la responsabilidad que tiene, sino deberíamos de saber hacer, aunque el número uno no esté. Vale, pero si vamos a ese modelo, está clarísimo. Si la cosa está en que su número 2 y 3 y 4 tampoco es un Yo te pregunto una cosa, Valentina, porque estoy 100% de acuerdo en la primera parte de tu intervención, es decir, deberíamos poder sacar conclusiones de lo que ha sucedido, hacer una evaluación de lo que sucedió, quién tomó decisiones incorrectas y aprender de ella. ¿Qué es lo que creo que va a imposibilitar que esto suceda? Que una de las preguntas esenciales, que es donde estaba este señor, sigue ocultada, sigue apoyándole el Partido Popular Nacional y siguen arropándole, con lo cual una cierta verdad compartida de lo que sucedió que permita de responsabilizar a una sola persona y responsabilizar ni siquiera a personas concretas, sino a un sistema de toma de decisiones, a lo que queramos que haya que aprender y las lecciones que haya que sacar de ahí, no va a suceder. Y no va a suceder porque hay una ocultación primera que emborrona absolutamente todo. Aprendizaje. Primera y hasta hoy. Porque aquí hubo un truco que utilizó Mazón para no enseñar la factura, que fue decirnos, no, yo allí no estaba como presidente de la Comunidad Valenciana, porque entonces a través de transparencia tendrías que enseñarla. Dijo, yo estaba como presidente del PP valenciano, por lo tanto la factura se la endosa al PP. El PP nacional tiene que tener acceso a esa factura que nos dice muchas cosas esa tarde nos dice esa factura. Para empezar, ¿a qué hora se pagó? ¿Qué se pagó? Clarísimo. Y a esa factura, si fue como presidente del PP valenciano, tiene que tener acceso el PP nacional, ¿no? Digo yo, las cuentas, no lo sé. Bueno, en fin, es que es un tema muy sensible y dentro de nada se cumple un año. Estaremos allí en Valencia. En general, se le avisó tarde, 8 y 11 minutos de la noche con ese SMS. Ahora tenemos constancia de que las personas más vulnerables, dependientes con servicio de teleasistencia, no se les hizo ninguna llamada específica para avisarles, cuídate porque esto es lo que va a venir. ¿Cómo lo interpreta usted? Pues de hecho nosotros desde luego hemos indagado en esta información porque creemos que
que es de gravedad el hecho de que personas que se les declara un nivel de dependencia tal que su protección y en definitiva su día a día está bajo la supervisión y la protección del sistema. Para eso se crea el sistema de teledetección. Pues queríamos saber qué hizo el sistema, qué hizo la Generalitat Valenciana con respecto a estas personas que están bajo su protección. Y descubrimos primero una carta, una contestación que para nosotros es mentirosa porque se vuelve a desmontar con los datos, en el que la propia Susana Camarero reconoce que el día 28 y el día 29 había avisos suficientes de la EMET como para haber alertado a los usuarios. Pero lo cierto es que de las comunicaciones que hace el servicio de teleasistencia se desprende que no hubo comunicación específica precisamente para alertar a estas personas que quizás por sus condiciones de menor movilidad pues son las primeras a las que hay que avisar, ¿no? Porque no tienen una reacción tan rápida a un posible suceso. Así que es otra nueva prueba, otra constatación de que el peor día de los valencianos, el gobierno de Mazón, y digo su gobierno, no estuvo a la altura, porque ya hablamos de su vicepresidenta también, que quiero recordar que hemos descubierto al cabo de meses que recibió un mensaje ya a las 3 menos algo advirtiéndola de que los barrancos estaban a punto de colapsar y su contestación fue jope, y que además se conectó a las 5, esto lo supimos hace 3 semanas, no lo sabíamos, lo habían ocultado, y que a las 5:40 se desconectó de CCCOPI para irse a una gala de premios. En definitiva, durante esa tarde, uno en el Ventorro, otros entregando galas, la ciudadanía abandonada a su suerte, y el resultado es un resultado de muerte, 229 personas, y estas específicamente 37 personas bajo la protección del sistema, un sistema que les falló en manos de un gobierno pues muy negligente. A mí este dato me parece realmente dramático, no lo conocíamos hasta hoy. 37 personas usuarias del servicio de teleasistencia, muchas de ellas dependientes, muertas de las 229, y eran personas a las que la administración las tenía bajo control, les podía llamar, tenía sus números de teléfono, tenía contacto permanente con ellas por definición, y no les avisó. Sí, porque de hecho vemos cómo al día siguiente, solo al día siguiente, se duplican las llamadas. Entiendo que efectivamente tiene que haber una llamada como respuesta a lo que había ocurrido el día 29 de octubre para ver cómo están esas personas. Pero es que eso debería haber ocurrido ya el día de antes. Pero es que además tenemos también registros de llamadas al contrario, porque están las llamadas que hace el servicio a los usuarios y las llamadas que hacen los usuarios al servicio. Y ya se registran, pero no tenemos las horas, ya se registran muchas llamadas de usuarios de la teleasistencia que se ponen en contacto con el servicio de teleasistencia. El teleasistencia las deriva al 112 y por tanto nosotros vamos a exigir desde luego toda la información, la transcripción de las llamadas, que todas estas llamadas quedan registradas. Queremos saber qué ocurrió en las llamadas de ida, en las llamadas de vuelta, y queremos cruzar los datos de esas personas que llamaron, si al final coinciden con los nombres de los fallecidos, porque básicamente, claro, esto al final es descorazonador, porque la gente empieza a pensar que falla el sistema, ¿no? Pero lo cierto es que los representantes, los responsables de ese sistema, lo que pasa es que no estaban y no han estado a la altura. Por eso para nosotros hace mucho tiempo que esto no es solo un Mazón de dimisión. Esto merece desde luego una convocatoria electoral, porque si no, Aymar, la sociedad valenciana, los valencianos y valencianas estamos atrapados en el 29 de octubre y es muy duro no poder pasar de ahí, porque con tanta mentira y con tanta negligencia y tanta angustia y la falta de asunción de responsabilidades nos hemos quedado atrapados en aquella noche tan trágica. Que nosotros estamos hartos ya de este atropello democrático, de que estas Cortes Valencianas no debata, no podamos ejercer nuestra libertad de expresión, y nosotros lo hemos anunciado también. Yo ya voy a presentar una denuncia por prevaricación administrativa a la mesa de les Corts por excluir el debate democrático dentro del seno del Parlamento valenciano. Ya te digo, nosotros no vamos a parar. No vamos a parar en que se respete a las víctimas, en que se respete la dignidad de las víctimas y también en que se respete
Bueno, lo de Alberto Núñez Feijóo no tiene un pase por mucho que se pretenda defender la postura de Alberto Núñez Feijóo en esta mesa. Entre otras cosas porque el señor Feijóo presuntamente estuvo en todo momento en contacto con un señor, el señor Mazón, al que llamaban constantemente en el Ventorro y no respondía a ni una sola llamada. Para mí la gestión es una gestión criminal. Pero lo más indecente de todo es que se está pensando poco o nada precisamente en esos familiares. A veces deberíamos de pararnos un segundo y darnos cuenta lo que supondría que sin ningún tipo de aviso una riada se llevara a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, y entonces no daríamos cuenta de lo insultante del hecho en cuestión. Porque además a estas personas se les está privando del derecho a la verdad. Y los únicos que están poniendo verdad en todo esto precisamente son los periodistas y las periodistas. Se les está privando del derecho a la verdad porque hemos visto cómo hay comunicaciones mutiladas, cómo hay vídeos que no se conocen sobre el CECOPI y como aún encima tenemos a un Consell que lo que hace es acusar precisamente a esos familiares que han perdido a sus compañeros y a sus compañeros. En el coche, escuchando una entrevista que ha hecho a Rosa Álvarez, me parece que se llama, ¿no? La portavoz que ha hecho Rosa María Molló. Y la verdad es que he sentido vergüenza de país. Vergüenza de país porque las víctimas de la Dana se hayan sentido apoyadas y reconfortadas por las instituciones europeas y no por las instituciones españolas, concretamente por la Generalitat y el presidente de la Generalitat, don Carlos Mazón, que tuvo una intervención el otro día absolutamente lamentable en las Cortes cuando las llamó pagafantas y no sé cuántos improperios más. Que tengan que viajar a Bruselas para pedir las ayudas que aquí se les han negado, o la mínima empatía que debería de despertar la situación por la que han atravesado, a mí me da vergüenza como país. Dicho queda. Antes de con los debates es si se avisó correctamente a esos dependientes, 37 fallecieron el día de la Dana, si se les avisó correctamente, porque eran personas, Raquel, claro, especialmente vulnerables, que fallecieron en condiciones especialmente difíciles. Bueno, yo creo que hay una prueba irrefutable de que no se les avisó porque si no, no habrían fallecido, ¿no? Y desgraciadamente fallecieron porque si alguien les hubiera dicho subid a una planta superior o buscad refugio o tened cuidado que viene el agua, pues evidentemente no estaríamos hablando de 37 fallecidos, que son, esto sí ya es responsabilidad directa de la Generalitat Valenciana, porque las personas dependientes tienen una responsabilidad sobre ellas, la administración que las tutela y que evidentemente tenía que haberles dado una información que o no se les dio según los papeles presentados en les Corts, o si se les dio fue de una baja intensidad y que no reflejaba, como por cierto el famoso mensaje de las 20 y 11, no reflejaba realmente una instrucción clara para la autoprotección. Hay que recordar que en toda la zona del Horta Sud es muy común, y también en las residencias de mayores, que haya plantas bajas y que estén habitadas. Bueno, es una costumbre social, igual que es una costumbre que cuando ha llovido y hay pequeñas inundaciones la gente vaya por sus coches. Y hay que recordar en este sentido que la gran mayoría de personas fallecieron en sus casas, lo cual ya es una cosa incomprensible, ¿no? Estás en tu casa, en el sitio de tu refugio, y precisamente por quedarte ahí falleces. El caso de la responsabilidad de la vicepresidenta, porque además de consellera responsable de las residencias, es vicepresidenta del Consell, además de la portavoz, es la persona que sale todos los días a defender lo que se hizo desde el Consell el día de la Dana. Hay que recordar que efectivamente no solo no dio la información necesaria, sino que es otro de esos actores que tampoco estaba en su puesto de trabajo, porque primero dijo al mensaje de alerta que le mandó un responsable de emergencias, la respuesta fue: Jope, si necesitas algo, que me avisen, siendo una persona que sabe perfectamente que en todo ese territorio donde estaba cayendo cientos de litros de agua y estaban desbordándose los barrancos, tiene muchas residencias de mayores la Generalitat Valenciana, y sabiéndolo la respuesta fue Jope. Y cuando ya entró en el CECOPI y ya se estaba hablando de foratas, se estaba hablando de problemas de los bomberos, se estaba hablando de realmente la que se venía encima, no solo se quedó a intentar salvar a las personas de su responsabilidad, que eran los mayores de los centros, sino que se desconectó para irse a unos premios económicos y ponerse un traje para entregarlos, ¿no? Entonces yo creo que a las pruebas, si nos remitimos a la prueba fundamental, es que esas personas no se salvaron porque una vez más la Generalitat Valenciana no avisó como debía. Han tenido que esperar casi un año, 11 meses, para que les escuchen en Bruselas, pero las asociaciones de víctimas han ido allí.
y han exigido que no se deje de investigar. Llamó a la consellera Camarero para decirle que había problemas. Ella respondió: Jope, si necesitas algo, me llamas. Posteriormente, la responsable de dependencias, la señora Camarero, estuvo en el CECOPI y se desconectó porque tenía que ir a una entrega de premios. Esto es muy vergonzoso. Es decir, es que no solamente con apartar a Argüeso y con apartar a Pradas es suficiente. El Consell que ahora mismo preside la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, junto con todos sus consellers, están demostrando que no se puede reescribir la historia, un borrón y cuenta nueva de lo que pasó, que centrémonos en la reconstrucción. No podemos, porque cada noticia, cada información que sale respecto del día 29 es más vergonzante y demuestra que son un Consell, y vamos a llamarles ya por su nombre, homicida. No estuvieron a la altura, no protegieron a los valencianos y a las valencianas, y sabemos que 37 personas dependientes, 37 personas que estaban en residencias, que estaban en su casa, murieron porque no hubo una alerta, pero no la alerta general, sino la que también desde la Consellería de Bienestar, desde la que preside la señora Camarero, se podían haber tomado medidas para evitar esas muertes evitables. Hablamos de 229, pero 37, un 15% de personas dependientes en residencias y en sus casas. Es muy vergonzoso y da mucha pena ir conociendo este tipo de informaciones. Jornada dura, emocionante, Mariló, que vosotros llevabais reclamando ya desde hacía 11 meses que os escuchasen, que se investigase. ¿Con qué sensación regresáis de Bruselas? ¿Os sentisteis arropados, escuchados allí? La verdad es que sí. Es muy reconfortante saber que la institución europea nos escucha, nos comprende y va a iniciar una investigación para esclarecer lo que pasó el día 29 de octubre. No tendrá competencias directas respecto de lo que pasó, pero sí puede informar sobre la vulneración de derechos que tuvimos los valencianos y las valencianas el día 29 de octubre, con el resultado fatídico y terrible de 229 víctimas mortales. Claro, la Unión Europea lo que recuerda es: nosotros investigamos esto, dice Mariló, pero recuerden ustedes que esto lo tienen que investigar los países, ¿no? Exactamente, eso fue lo que nos trasladaron, y en ese sentido sabemos que la justicia, el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, sigue investigando para dar luz de lo que pasó aquel día 29 de octubre. Hay un intento por parte del Consell de borrón y cuenta nueva y centrarse en la reconstrucción, pero las asociaciones de víctimas estamos centradas en justicia que llegará, verdad, saber lo que pasó ese día 29 y la reparación. Esa reparación que no viene únicamente por las infraestructuras, que sí que reclamamos para que sean resilientes, para que estén adaptadas al cambio climático, pero también una reparación política, social y anímica de toda la sociedad. Dentro de esta reparación, lo que no pueden decirnos es que la responsabilidad es de las personas técnicas, y lo que no pueden decirnos, y denunciamos y lamentamos enormemente, es que se diga que falló la autoprotección. No falló la autoprotección porque no hubo alerta. Si tú no sabes lo que está pasando, tú no puedes actuar. No hubo comunicación de riesgo, no se nos comunicó que venía una barrancada, que venía una riada, y por tanto no había autoprotección posible. La gente que estaba en su casa, ¿cómo iba a autoprotegerse? Estaba autoprotegiéndose de la lluvia, pero no de una barrancada, porque no se alertó. E intentar culpar, porque es lo que se está intentando, culpar a la propia ciudadanía de sus muertes, de las muertes del Consell, es vergonzante, es vergonzoso. Y de verdad que no podemos permitir que se nos trate de esta manera. El Consell de la Generalitat, con un poco de dignidad, que es la dignidad que tenemos la ciudadanía, tendría que dimitir. Carlos Mazón junto a su vicepresidenta Susana Camarero, el conseller de Educación, que se fue a comer porque tenía derecho a estar con su familia, mientras familias valencianas estaban muriéndose, estaban ahogándose y estaban pasando por una situación muy difícil. Hay una responsabilidad
responsabilidad política, la responsabilidad de proteger a los valencianos y a valencianas, que eran los que tenían que estar en el CECOPI alertando, dando instrucciones a todas sus consellerías para que se tomasen las medidas de precaución necesarias, que no hubo una dejación de funciones, una dejación de responsabilidad, y ahora lo que pretenden es el péndulo, todo lo contrario, que sean las personas técnicas, que sean las personas de la ciudadanía las que tengan que protegerse. Hay una responsabilidad política que no vamos a parar de reclamar. Marilo, quédate con nosotros. Cogiendo el guante de la responsabilidad política que plantea Marilo, ¿la investigación en qué punto se encuentra en este país? ¿Qué dice la Comisión Europea? Nosotros lo investigamos, pero que esto ya lo deberían investigar primero ustedes. Es curioso, ¿no? Es decir, es verdad que el gesto de mayor credibilidad que estamos viendo en España es esa investigación de la jueza de Catarroja, ¿no? Pero Mariló Gradolí habla de una recuperación política, anímica y social. Es que esas lágrimas que vemos ayer en el Parlamento Europeo, eso no es teatro, Es decir, eso es gente que está rota y con motivo. Y esas 229 personas, pues evidentemente no van a volver, pero las víctimas al menos querrán que no se las tomen por idiotas, ¿no? O que incluso no se llegue al extremo de culpabilizarlas porque mira tú que mal ejerces el autocuidado y la autoprotección, que no sabes lo que tienes que hacer en una situación como esta. Eso que se diga ahora, que se diga en septiembre de 2025, me parece alucinante. El Parlamento Europeo, ojo, porque es un arma de doble filo, ¿no? A veces sirve para dar voz a víctimas en distintos casos, a veces sirve simplemente para externalizar o llevar a Europa polémicas y problemas que tienen que resolverse aquí. Y aquí es donde hay que hacerlo, ¿no? Por eso también llama mucho la atención que una escena como la de ayer en el Parlamento Europeo no se haya visto en el Congreso o tampoco en les Corts, ¿no? La pregunta siempre será la misma: ¿iba a perseguir a Mazón y a todos sus responsables? ¿Qué hubiera pasado si en vez de las 8 y 11 esa alerta se hubiera lanzado a las 7 y 11 o a las 5 de la tarde? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado? Y hay pruebas del algodón. Cada día tenemos media docena, como las de esos 37 dependientes, conectados a un servicio de teleasistencia, es decir, que tenían que tener un contacto directo con la Generalitat. Yo creo que hace falta algo más que un jopé para explicar la explicación de la Generalitat Valenciana. Venga, dos opiniones breves más. Bueno, Lucía, a mí me Pablo. parece comprensible que, empezando por las Cortes Valencianas, que es el lugar, da un poco de vergüenza que las Cortes Valencianas no hayan abierto una comisión de investigación para esclarecer esto. Da mucha vergüenza que las víctimas hayan tenido que ir a Bruselas y no a las Cortes Valencianas, que es la institución que le corresponde. Más vergüenza da todavía esto que se está descubriendo ahora, ¿no? Porque estos 37 dependientes, que esto es una cosa muy relevante, supongo que la jueza, en fin, lo tomará en consideración y será un elemento más. Pero es que llama la atención que tampoco en el Parlamento Español, que tiene una mayoría, digamos, distinta a la de las Cortes Valencianas, tampoco haya una comisión de investigación en marcha. Es decir, tampoco las víctimas han podido venir al Congreso de los Diputados a Madrid y hay una mayoría, digamos, progresista, una mayoría en la que están los partidos de izquierda valencianos, que en este momento están, lógicamente, encabezando la oposición al señor Mazón. Es decir, y todo esto es porque, supongo, entiendo, que es por preservar de las declaraciones a sus máximos jefes, es decir, porque el PP amenaza con llamar a declarar a Pedro Sánchez a esa comisión y entonces la mayoría que hay del PSOE, Sumar, Podemos y demás en el Congreso dice que no, es decir, pero... En cualquier caso, aquí yo creo que el foco es les Corts, Es decir, sin duda, es ahí claramente donde tendría que... He empezado por ahí. Ese es el primer sitio, pero el segundo sitio tendría que ser el Congreso de los Diputados. Es más, si las Cortes no quieren esa investigación, el Congreso de los Diputados tendría que abrirla. Pablo. Tres consideraciones. Primera, la política ha claudicado aquí porque en realidad ha tenido que ser una jueza de Catarroja la que recuerde dos principios fundamentales. Uno, la competencia en la anticipación y la gestión de la tragedia era plena de la comunidad autónoma, y dos, su inacción, su negligencia ha tenido un coste en vidas humanas. Que haya tenido que venir una jueza a poner negro sobre blanco a quien le corresponde la responsabilidad ya nos da algo que pensar. Segunda consideración, de acuerdo con los datos que tenemos, la mitad de las personas que fallecieron en La Dana tenían
tenían más de 70 años, es decir, era gente que tuvo dificultades para valerse por sí misma. Por lo tanto, ya podíamos anticipar que si había una conexión causa-efecto entre una alerta temprana y el que hubiera menos víctimas, precisamente es por aquellas personas que tenían movilidad restringida. Todavía más grave en el caso de la teleasistencia, porque están tuteladas, pero en realidad lo que hablamos es de gente vulnerable que no ha tenido capacidad para defenderse. Y tercero, a la hora de aprender de todo esto es fantástico que podamos discutir sobre protocolos y mecanismos de actuación, pero en última instancia el problema central es que quien tenía que estar al frente de la cadena de mando no estaba, y como no tomó él las decisiones que eran oportunas, eso por desgracia ha tenido un coste en vidas humanas. Que no tuvieron ningún tipo de oportunidad para escapar del agua. No se pudieron descolgar por ventanas, no pudieron subir a un piso superior. Eran personas que desde el momento en que la vicepresidenta del Consell les abandonó, pues estaban condenadas. Y eso es lo terrible de todo esto. Como decíais, son 37 personas que fallecieron ese día, que tenían el servicio de teleasistencia, que eran dependientes y que la Generalitat Valenciana, en este caso Susana Camarero y también Carlos Mazón, pues no atendieron de una manera adecuada y nunca tuvieron ningún tipo de oportunidad. Miren, ayer el vicepresidente del Consell, Gampan Pols, el militar, hizo unas declaraciones muy polémicas, no sé si habéis tenido oportunidad de escucharlas, creo que sí, ¿no? En el que decía que la ciudadanía tiene que autoprotegerse, ¿no?, cuando vienen estas situaciones. Es decir, quería exculpar de alguna manera la labor de Carlos Mazón y de ese envío tardío de la alerta, diciendo que los ciudadanos, y en este caso las víctimas de la Dana, pues también tenían una propia, digamos, responsabilidad sobre su fallecimiento porque no se protegieron. Pero mi pregunta es muy clara y se la hago directamente a Carlos Mazón. ¿Y estos dependientes? Estas 37 personas que tenían un botoncito, la teleasistencia, para comunicarse en el caso de que ocurrieran este tipo de cuestiones, ¿también se tenían que autoproteger? Pero al final el problema, Antonio, es que alguien nos tendrá que explicar cómo nos podemos autoproteger del Consell de Carlos Mazón. Porque llegado a este punto, yo se lo decía el otro día, la corrupción moral de Carlos Mazón, que creo que es la peor de las corrupciones, es de tal calibre que si después de esto continúa y no dimite, después de saber que 37 personas que estaban a su cargo, que eran grandes dependientes, que no tuvieron ninguna oportunidad el día de la Dana, no pudieron salvarse, porque tanto él como el número 1, como la número 2, Susana Camarero, que por cierto, el día de la Dana abandonó el CECOPI para irse a una entrega de premios, para no hacer absolutamente nada, pues si después de todo esto continúa Carlos Mazón y el Consell de la Generalitat, ¿qué más tenemos que conocer? ¿Qué más tenemos que saber para que esta gente se vaya a su casa? Usted ha llegado a decir esta semana que la corrupción moral de Carlos Mazón es superior incluso a la de Eduardo Zaplana o Francisco Camps. Bueno, yo lo decía, que al final Eduardo Zaplana tuvo una corrupción económica. Bueno, está condenado, lo sabéis, en sentencia firme y no recurrible. Pero no sé si compartís conmigo que un sistema democrático, la confianza en las instituciones, la base de todo, se basa en que haya unos mínimos criterios de ética y de moral, ¿no?, que es al final lo que podemos compartir gente que pensamos de manera distinta y sobre eso vamos construyendo una pluralidad. El problema es que el sistema valenciano está viciado de origen. En estos momentos la corrupción moral de Carlos Mazón es de tal calibre que hace que la democracia valenciana esté en mínimos históricos. Estamos en una situación, además de todo lo que de estas últimas informaciones, en el que el Parlamento valenciano no hemos podido discutir dos propuestas de resolución del Partido Socialista porque Carlos Mazón ha decidido que va a atropellar la democracia valenciana y va a atropellar los derechos de la oposición. Nosotros hemos presentamos dos propuestas. La primera, que renunciara al aforamiento para que declarara ante la jueza, y la segunda, fíjate la segunda lo que pedíamos, que le tuviera respeto a las víctimas, porque saben que en el debate de política general las insultó en la cara y las declaraciones de las víctimas son terribles, ¿no?, cuando se refieren a Mazón. Pues estas dos iniciativas fueron vetadas y censuradas por Carlos Mazón y por la mayoría del Partido Popular en la mesa del Scores. Por tanto, esto es un problema que va más allá ya incluso de la propia Dana. Es esa corrupción moral que pesa sobre Carlos Mazón y que hace que la Comunitat Valenciana en estos momentos esté, yo creo que en el peor momento de su historia democrática. Y ese responsable tiene nombres y apellidos y se llama Carlos Mazón. Bueno, es que esta semana me han contado que ha tenido que usted entregarle a Carlos Mazón los autos de la jueza, porque Mazón dice que él no sabe nada sobre la jueza y ese planteamiento en los autos de que Mazón puede ir a declarar voluntariamente. ¿Usted le ha entregado el auto ya?
Bueno, es que, a ver, nos toman por idiotas, ¿no? Esa ya es una de las últimas cuestiones. Pero ya aproveché precisamente el debate que tuvimos Carlos Mazón y yo para hacerle llegar los autos de la jueza que según él no le habían llegado, no tenía conocimiento. Esto parece como si fuera el sistema americano, ¿no? Que algunas veces hemos visto en alguna película, ¿no? En el que llega una persona, le entrega una pizza y no es la pizza, es la notificación del juzgado, ¿no? Pues de alguna manera, y perdonadme la broma, pero de alguna manera tuve que hacer esto yo en el último debate de política general. Carlos Mazón estuvo 7 horas, se entera de lo que quiere, pero no se entera de que la jueza la ha invitado en 3 ocasiones, no en una, en 3 ocasiones, a que vaya a declarar voluntariamente para que explique qué hizo el 29 de octubre y sobre todo para que ponga luz sobre esa oscuridad que pesa sobre él y sobre su actuación el día de la Dana en la Comunidad Valenciana. Pues ya aproveché ese debate de política general para hacerle llegar el auto de la jueza en el que le invita a declarar. Ahora bien, no parece que tenga demasiada voluntad ni de dimitir ni de acudir ante la jueza para dar las explicaciones. Portavoz del Partido Socialista en el País Valenciano, pero a ver, José Muñoz, si es que es un presidente de la Generalitat Valenciana que todavía no le ha pedido perdón a las víctimas y con la mayoría de ellas no se ha reunido. Si es que no podemos esperar nada más que la indignidad. Pero saben lo que ocurrió, ¿no? El día del debate. O sea, no sé si lo han seguido. Nosotros, desde el Partido Socialista, le pedimos a la Cámara Autonómica, a les Corts Valencianes, a que invitaran a las asociaciones mayoritarias, que son 3 fundamentalmente, porque entendíamos que el Parlamento Valenciano, la Casa del Pueblo Valenciano, su casa, la casa también de las víctimas, era la que tenía la obligación de invitarlas a que vinieran al debate de política general en el que obviamente se iba a hablar del 29 de octubre, ¿no? De todo lo que ocurrió durante la Dana. Pues la presidenta de las Cortes, que es de Vox, pero que la mayoría es del Partido Popular, nos dijeron que no, que las Cortes Valencianas no iban a invitar a las víctimas, ¿no? Desde el Partido Socialista las invitamos, porque nosotros tenemos un cupo para que pudieran asistir. Asistieron al debate de política general. Mazón no las miró en todo su debate y cuando se refirió a ellas fue exclusivamente para insultarlas, para decirles que él no distingue entre víctimas buenas y víctimas malas, pero es evidente que hay víctimas que están politizadas desde su punto de vista y tienen una visión partidista y otras que no lo están. Ante esta afirmación, las propias víctimas presentes en les Corts Valencianes abandonaron el hemiciclo, hicieron estas declaraciones. Por tanto, no es solo que Mazón no les pida perdón, es que les insulta, y les insulta en la cara. Por tanto, ahí es cuando entro a hablar de la corrupción moral. Hay corrupciones de muchos estilos, pero insultarle a las personas que han perdido a un padre, a un hijo, a un hermano, que tienen el luto, que siguen padeciendo, y que en lugar de recibir el afecto, la estima, la comprensión, el respaldo de la administración y del presidente de la Generalitat, lo que reciben es un insulto, pues yo creo que ya califica el personaje que tenemos al frente de la Generalitat Valenciana, ¿no? Antes de ese pleno de política general, es más, cuando ustedes abandonan y abandonan también las víctimas que están en el hemiciclo, en les Corts, hay alguien de Mazón que grita, bueno, son las 2 y tienen hambre, ¿no? Fue absolutamente impresentable, señor Muñoz. Eso es un diputado del Partido Popular, su nombre es Salvador Aguilellas, portavoz adjunto del Partido Popular, y esto, yo no sé si recuerdan aquella frase de una diputada del Partido Popular que se llamaba Andrea Fabra, por cierto, la hija de Carlos Fabra, que haciéndole una peineta, hablando de los trabajadores españoles, dijo que se jodan. ¿Recuerdan aquello? Pues esto era algo similar, muy similar, pero claro, con un agravante. Se refería también a las víctimas que estaban ahí presentes y que abandonaban por una cuestión de que no podían... Luego hablábamos con ellas y decían, es que no soportábamos más, es que no aguantábamos más los insultos reiterados del presidente de la Generalitat. Pero además el diputado del Partido Popular lo que hace es que les insulta doblemente y dice esta afirmación.